palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió e hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En el verso 8 de Isaías 64 está más claro y dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Señor, añada bendición a su palabra y tome su asiento. No deje de adorar al Señor bajo el molde de Dios. Deja que Dios te moldee a su manera. Muchas de las veces, amado hermano, nosotros queremos las cosas a nuestra manera. Cuando yo era joven, yo tuve una madre que era súper estricta. Una mamá que no corregía como así los niños ahora, que le dicen a los niños aquí, por favor, no sigas haciendo eso que te voy a pegar. A mí me tronaban el cinto, no me avisaban. Cuando venía a sentir tenía el cintarazo. Luego la chancla, lo que tenía en la mano mamá lo tiraba. Era cosa seria. Y bueno, aún mis hijos conocieron algo de mi mamá, sabían que esa señora era cosa seria. Y cuando ahora, amado hermano, yo creciendo en ese ambiente dije: yo hago lo que quiero. Yo creo que al final, amado hermano, la mamá quiere algo bueno, el papá quiere algo bueno, y a veces los hijos dicen: yo me voy para donde quiero. Y algunos dicen: es que tu mamá eres tan religiosa, es que tu papá eres tan religioso que quiere las cosas a tu manera. Pero déjeme decirle, amado hermano, que algo de cierto tienen los papás, algo de cierto tiene la mamá. Porque ¿quién quiere un mal para sus hijos? ¿Verdad que nadie? Un papá no quiere un mal para sus hijos, siempre quiere el bien. Pues eso sucedió con el pueblo de Israel. Dios quería lo mejor para el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel, amado hermano, no entendía cuál era el propósito de Dios. Ahora yo, amado hermano, como pastor, estoy predicándote que bajo el molde de Dios hay cosas que tú no las vas a entender. Hay cosas que yo no las voy a entender. Pero Dios sí sabe, amado hermano, por qué muchas veces nos pasa por circunstancias difíciles. Y quiero empezar, amado hermano, diciéndote que hay tres cosas que Dios puede hacer o que pueden pasar cuando tú estás en las manos de Dios. En otras palabras, cuando tú estás en las manos del que se llama alfarero, conforme a la Biblia, tres cosas te pueden pasar. Puedes pasar por desiertos, puedes pasar por el dolor, o puedes pasar por el momento en que Dios tenga que podar para que dé fruto. Y quiero usar el ejemplo más clásico, amado hermano. ¿Cuántos saben quién era Moisés? ¿Cuántos saben quién era Moisés? Moisés era el príncipe. Moisés era el heredero, amado hermano, de Faraón. Moisés lo tenía todo. Moisés estaba en un lugar donde él podía dar órdenes y sus súbditos lo podían oír. Él era el príncipe. Él era, amado hermano, el hombre que lo tenía todo. Y escuchen bien esto, hermano. Cuando tú estás bajo el molde de Dios, Dios va a hacer como Él quiere. Y qué bueno es Dios que nos ha elegido como a hijos.
Porque la Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Alaban a Dios. Alaban a Dios. Me das un poquito de volumen en mí. Y Dios, amado hermano, necesita que muchas de las veces nosotros entendamos que Él va a hacer con nuestra vida como Él quiere. Y me llama la atención, amado hermano, porque teniendo una vida tan buena, una vida tan, amado hermano, quizás de deleites y teniéndolo todo, Dios un día saca de la comodidad a Moisés y ¿sabe dónde lo lleva? Al desierto. Algunas de las veces queremos tomar, nosotros, amado hermano, queremos hacer las cosas a nuestra manera. Pero la Biblia dice otra cosa. La Biblia, amado hermano, nos enseña a nosotros que a través, gracias Señor, que a través de lo que Dios puede hacer en nuestra vida, pueden, amados hermanos, haber cosas difíciles. Pueden haber cosas, amado hermano, en que en un abrir y cerrar de ojos puedes estar en un desierto. En el libro de Éxodo, capítulo 2, verso 11, dice: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó un Egipto que golpeaba uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Queriendo hacer las cosas a su manera, Moisés, amado hermano, se encontró con la presencia de Dios. Verso 15. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Y dice la Biblia: pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en tierra de Madián. Ahí empieza, amado hermano, el trato de Dios. Cuando Dios te elige como hijo, ya no te manda solo, ya está bajo el molde de Dios. Cuando Miguel me decía a mí hace más de 30 años, acepté a Cristo, conocí lo que era el poder de Dios. Tocó la batería, ¿verdad? Me decía él que tocó instrumentos en la iglesia. Escuche bien esto, jóvenes. Sirvió a Dios, se entregó a Él, pero un día le parecieron cosas que no estaban bien dentro de la iglesia. Lo mismo que le sucede a Moisés, le sucede a Miguel. Empieza a mirar cosas que para él no eran correctas. Para Moisés no era correcto que estuvieran discriminando a sus hermanos. Pero no entendemos, amado hermano, que muchas de las veces, bajo el molde de Dios, cuando tú estás en las manos de Dios, Dios va a ser como Él quiere. Si yo pudiera retroceder el tiempo, yo le diría a Dios: Dios, ¿por qué tengo una herida en mi espalda? Y Dios me respondería: por rebelde. Porque yo quería el deleite del mundo, no quería servir a Cristo. Yo no quería, amado hermano, venir y hacer la voluntad de Dios. Yo quería hacer todo lo que el mundo hace. Quería parties, quería club, quería, amado hermano, disfrutar de la vida. Soy un joven que puede disfrutar de la vida. Yo no nací, yo le decía a mucha gente, yo no nací para estar como estos locos en la iglesia. Pero esta locura, amado hermano, me ha gustado tanto que llevo casi 27 años y me deleito en la presencia de ese Cristo que no está muerto, está vivo. Y lo más grande, amado hermano, que no me dejó inválido. Tengo una herida en mi espalda, pero gracias a su misericordia, cuando los doctores decían no puedes caminar, Dios dijo sí puedes caminar.
Bajo el molde de Dios, amado hermano, lloraba un día diciéndole: ¿por qué mi hijo tiene que estar en estado de coma? Estoy hablando de Minor, el que toca la batería. 17 días en coma, los doctores diciendo solo tiene un 10% de vida en su cerebro. Yo sufría, y un día le digo a Dios: Señor, tú me lo diste, tú te lo puedes llevar. Y apareció la voz de Dios y dijo: te lo voy a dejar. Ahora que veo después que ha pasado el tiempo, ¿sabe por qué lo dejó? Para que le sirviera a Dios en este púlpito, tocando la batería. Dios no quiere tu voz para usarla en el mundo. Dios no quiere tus manos para que vayas a pecar. Dios quiere tus manos para que sirvas al Dios Todopoderoso. ¿Cuántos están en el molde de Dios? Bajo el molde de Dios, amado hermano, pueden pasar cosas que tú y yo no las entendemos. Pero yo pregunto, cuando mi hermana Vianey venía a la iglesia, yo miraba su rostro triste, y una hermana me dijo: solamente le sirve un 15% de sus riñones. Yo, amado hermano, no conocía lo que estaba pasando en la vida de ella, pero el que yo sirvo la conocía desde los pies a la cabeza. Y un día le dice en este altar: te traje para sanarte, te traje para hacerte diferente. Cuando la hermana me decía la semana pasada, dice el doctor que mis riñones están estables, yo le dije a la hermana: su rostro no es el mismo que usted tenía cuando usted vino a esta casa. Ahora es diferente, ahora tiene alegría, ahora tiene gozo, ahora se puede mirar en su sonrisa que hay alguien diferente en su vida. Esos riñones están sanos. Y Dios no la trajo solo para sanarla, la trajo para que le sirva, hermana Vianey. Dios deja la vida de Minor para que Él le sirva. Cuando los doctores decían: si queda vivo, no le van a servir sus piernas, ese niño no va a volver a hablar. Qué lindo es Dios, que en ese desierto de lágrimas, en ese desierto de tristeza, en ese desierto como padre, yo sufrí, yo lloré, pero ahora puedo ver la victoria de Cristo. Ahora ha pasado el tiempo, amado hermano, puedo mirar lo que Dios está haciendo en su vida. Quizás no sea, algunas de las veces yo veo, y perdón músicos, yo no sé de música, pero algunas veces digo: pienso que estos músicos están perdidos. A veces los critico y digo: pero qué destemplados estos músicos. Y me pasa, amado hermano, que el Señor me dice: ¿qué sabes tú de música? Y esa es la realidad, yo no sé nada de música, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo sé yo, amado hermano, lo que están pasando ellos, lo que han vivido? Quizás los pobres han pasado por un desierto para poder llegar a tocar la guitarra. Quizás han llorado y no les habían dado la oportunidad, o no habían podido hacerlo. Amados hermanos, 3 veces he querido. Me encanta cuando veo a través de la música tocar la guitarra. Un día vino un hermano y yo levanté mis manos cuando él dijo: le voy a dar clases. Ahora sí me hago músico. Ahora sí hasta clases de canto voy a recibir. Me acuerdo cuando la hermana Marta hacía que se entonaran las hermanas, y empecé a oír entre los hermanos: pastor, Dios no lo ha llamado a que cante. Usted es tan malo cantando. Mejor predique, pastor. Cada uno de nosotros tenemos, amado hermano, algo que Dios nos ha dado. Pero muchas de las veces ese algo quizás ha costado un desierto. A Moisés, amado hermano, él era el príncipe. Lo lleva cuando él llega, amado hermano, en el capítulo 3 de ese mismo libro de Éxodo. Usted empieza a ver, amado hermano, que ese desierto
porque está pasando Moisés. Él llega, amado hermano, y dice que apacentando las ovejas. Y escúchame bien, cuando está bajo el molde de Dios, ¿cuántos quieren ver la presencia de Dios? ¿Cuántos quisieran la presencia de Dios? ¿Verdad que bonito cuando Dios te dice: no temas, hija mía, no temas, hijo mío? Pero a veces en ese trato que Dios tiene hay problemas. En ese trato que Dios tiene hay dolor. Y uno empieza a decir: ¿por qué a mí? ¿Por qué me sucede esto? Porque en el desierto es donde hay formación. En el desierto es, amado hermano, donde la zarza un día se va a encender. Capítulo 3, verso 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, al monte de Dios. Y se le apareció. ¿Dónde se apareció el ángel de Jehová? En el desierto. Cuando está bajo el molde de Dios, quizás está llorando. Quizás pueda decir Miguel: ¿por qué mis riñones están malos? Quizás la hermana Villaney pueda decir: ¿por qué me pasó esto a mí? Yo pudiera decir ahora: ¿por qué tengo que tener una herida en mi espalda? ¿Por qué? Y muchas veces he preguntado, hermano, y ustedes saben mi testimonio: ¿por qué duré 20 años peleando con migración para que me diera mi residencia? Porque bajo el molde de Dios no es en mi tiempo, es en el tiempo de Dios. Es en el tiempo de Jehová de los ejércitos. Moisés no sabía lo que estaba sucediendo en su vida. Yo no entendía, amado hermano, cómo muchos de ustedes llegaron a esta gran nación sin saber, amados hermanos, qué era lo que Dios iba a hacer en tu vida. Muchos dejaron a papá y mamá y vinieron a este país a ver un sufrimiento. No miraste quizás la circunstancia de lo que iba a pasar. Querías estar en los Estados Unidos. Yo a veces pienso, amado hermano, cuando uno deja su casa, jamás va a ser lo mismo como cuando estás en la casa de mamá y papá. Yo tenía 20 años cuando llegué a este país, y en mi casa podía abrir la hielera con confianza. En mi casa, amado hermano, podía comer de lo que había y nadie me decía nada. Cuando llegué a este país, empecé a oír cuando la gente decía: no puedes comer de todo lo que está en la hielera porque es mío. Solamente mi papá y mi mamá, porque yo era su hijo, no me podían decir nada. Pero aquí empecé a ver el sufrimiento, aquí empecé a ver los desprecios. Pero no te preocupes, hermano, hermana, Dios está contigo, como lo estuvo conmigo. Dios está con ustedes. Y Él nos va a sacar de ese desierto. Moisés no entendió, amado hermano, que por 40 años le iba a faltar el agua, le iba a faltar la comida. Cuando yo leo en la palabra de Dios, amado hermano, que estas circunstancias difíciles pasan en la vida de los seres humanos. Todo lo que el pueblo de Israel había vivido en el desierto, muchas de las veces lo vivimos usted y yo. Pero ¿le faltó comida a Israel en el desierto? No le faltó comida. ¿Le faltó agua? No. La Biblia dice, amado hermano, que de día los cubría una nube, y de noche, amado hermano, había una columna de fuego para alumbrar donde ellos iban. Porque Dios tenía cuidado de sus vidas. Dios tiene cuidado de tu vida. Dios tiene cuidado de mi vida. Yo me fui, amado hermano, de mi casa en ese entonces porque me sentí despreciado, y dormí por 3 días debajo de un puente que le llaman el puente del MacArthur Park.
Muchas veces he estado ahí donde van los despreciados, ahí donde va la gente, amado hermano, que no tiene donde vivir. Yo dormí por 3 noches en ese lugar. He ido muchas veces y he dado gracias a Dios por haber pasado, amado hermano, por todas esas circunstancias difíciles, porque ahora puedo decir: hasta aquí me ha ayudado Jehová, hasta aquí Dios ha sido bueno conmigo. Y en los desiertos, amado hermano, es donde hay lágrimas, donde hay dolor, donde hay tristeza, donde muchas de las veces no puedes entender que, amado hermano, el sol calienta fuerte. Mi hermana Vicky decía: casi no la hago. Ella me contaba que fue al trabajo y no podía, muy apenas saqué las 8 horas. Yo sé, hermana Vicky, lo que es tener un dolor. Yo tuve un dolor donde que no podían hacer efecto las pastillas en mi espalda. Yo lloraba, hermano, diciendo: Dios, no me dejes en esta circunstancia. Muchos han sido operados y no pueden caminar. Yo puedo predicarte ahora un mensaje y por la tarde otro, y si me dicen en la noche predique otro, lo puedo predicar, porque Dios me dio fortaleza en mis piernas. Y también, amado hermano, me puso nervios de acero para aguantar. No padecí más de dolor. Hasta el día de hoy puedo decir que ese desierto sirvió para que la gloria de Dios se manifestara. Quiero usar, amado hermano, otro ejemplo. Un jovencito llamado José experimenta el dolor. Experimenta, amado hermano, aquel momento que él no lo había pedido. Bajo el molde de Dios, Dios te escoge. Bajo el molde de Dios, amado hermano, Él te puede llevar para donde Él quiere. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que quizás no van a ver amén, porque, amado hermano, ¿a quién le gusta llorar? ¿A usted le gusta que la desprecien? ¿Verdad que no? Pero déjeme decirle, detrás de todo desprecio hay algo más adelante. Cuando nosotros, amado hermano, no entendemos lo que Dios está haciendo en su vida. José no entendía, amado hermano, que su propia familia, sus propios hermanos, egoístamente lo estaban enviando a la desgracia. Aparentemente era una desgracia, pero ¿cuál era el final? El final era una victoria. En las manos de Dios no hay errores. ¿Sabe por qué, amado hermano? Porque cuando yo veo a este alfarero, amado hermano, que dice que está girando la rueda y la vasija se quiebra, el profeta dice: no podré yo hacer de esa vasija una vasija nueva. ¿Cuántos saben que Dios puede hacer cosas nuevas? Dios te puede dar riñones nuevos. Dios te puede dar hígado nuevo. Dios te puede dar una voz nueva. Dios te puede dar cosas grandes y maravillosas que tú no las entiendes. Pero si Dios te da algo, úsalo para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Úsalo para Dios. José, amado hermano, aquí es donde quiero decirle la segunda parte. José está, amado hermano, ahora en un hoyo, en un pozo, en una cisterna, llorando. Yo me imagino, amado hermano, a este jovencito de 17 años diciendo: ¿por qué mis hermanos han sido tan crueles? De repente vienen unos viajeros y pasan por ahí y se les ocurre venderlo. Venden a José y José va a Egipto. Cuando él está en Egipto, José, para los que no saben, estaba en la cárcel cuando Dios empieza a tener un trato con él. Pregunte usted, amado hermano, si no había dolor en la vida de José. El dolor, amado hermano, de no sentir el abrazo de papá, el abrazo de mamá, el abrazo de mis hermanos, y pensar: mi misma familia me abandonó, mi misma familia me dejó.
Pero en las manos de Dios todo puede ser posible. En las manos de Jehová de los ejércitos los gigantes huyen. En las manos del Dios Todopoderoso, el que se levantó de los muertos, los milagros pasan. ¿Cuántos lo creen? Cosas grandes pueden pasar, hermano. Aquel amado hermano que probablemente ahora no vale nada, o ahora pueda decir, ¿sabe qué? No puede ser una persona de valor. Dios lo hace valer. Porque lo peor del mundo escoge Dios para avergonzar a los sabios. Aquello, amado hermano, que no servía, aquello que nosotros pensamos que no puede salir algo bueno. Los hermanos de José dijeron, este soñador hay que desaparecerlo. ¿Cuántos tienen sueños? Sueños de ser alguien. ¿Ustedes quieren ser alguien? Muchas de las veces para ser alguien tienes que pasar por el desierto o por el dolor. No crea que para los jóvenes que a usted le digan ahora, usted ya tiene un título universitario, se lo van a dar por su linda cara. ¿Verdad que no? Aquí hay muchos bonitos, muchas muchachas guapas. A mi hija no le van a dar su título por bonita. Tiene que pasar 4 años y medio en la universidad mínima. Si se pone listo lo puede hacer en 4 años. Pero 4 años y medio, y después de 4 años y medio, probablemente han estado por la noche estudiando. Han estado viendo las matemáticas si es que les gustan, porque aquí a los jóvenes no les gusta cálculos. Les gusta todo lo fácil. Pero si pasaron, amado hermano, cualquier cosa para pasar tú una clase, tiene sacrificio. ¿Cierto o no, jóvenes? Tiene sacrificio. No te dan a ti una A porque tú no te la ganaste, porque quieres. ¿Cuántos saben que un día Dios te va a decir, pues adelante, adelante, buen siervo? En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero para llegar ahí, amado hermano, hay que pasar muchas de las veces lágrimas. José había pasado el dolor, había experimentado el dolor. Un día, amado hermano, cuando José tiene a sus hermanos al frente y el hambre ha llegado a la familia de José, José le dice, para esto me envió Dios, para satisfacer el hambre de mi gente. Había costado dolor, había costado lágrimas para un joven, pero ahora había una recompensa. Yo te pregunto, hermano, ¿qué diría Daniel y aquellos 3 hebreos, amado hermano, enfrentando el dolor? Porque dicen, yo amo a Dios con todo mi corazón. Dice, se tiene que doblegar a lo que decía Nabucodonosor. Voy a terminar este mensaje diciéndote, el diablo muchas de las veces, así como quiso engañar a Daniel y a sus compañeros a que doblegaran sus rodillas, amado hermano, en medio del dolor, ellos dijeron, en medio de la tristeza, los meten en el horno de fuego, ¿y qué pasa? No se queman. Y cuando Daniel está en el foso de los leones, ¿qué le pasa? No le pasa nada. ¿Sabe por qué? Porque Dios está en el asunto. ¿Cuál es el mensaje? Cuando yo estoy en el molde de Dios, Dios está en el asunto. Dios está en el problema. Dios está en tu situación. Dios está, amado hermano, teniendo cuidado de ti. Hay cosas que tú y yo no las vamos a entender, pero date tiempo. Deja que Dios, amado hermano, un día tome su tiempo, y cuando Él tome su tiempo y diga, yo quiero mirar el fruto, te corte las ramitas. Señor, yo me voy para donde quiero. Yo hago lo que yo quiero. Esta iglesia ya no me gusta más.
me voy. ¿Cuál Dios es el que vas a adorar? Si Dios te trajo aquí, pues quédate aquí, porque aquí Dios te va a hacer crecer. Aquí Dios te va a hacer diferente. Aquí Dios, amado hermano, te va a empezar a hacer el hombre que tú quieres ser, la mujer que Él quiere que tú seas. Cuando te vas huyendo de la presencia de Dios, fuera de Dios, nada puede ser posible. Y el capítulo 15 del libro de Juan, Dios dice algo, amado hermano, que me llama la atención. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Aquí es donde viene la poda. ¿Por qué algunas de las veces tienen que sufrir los justos? ¿Por qué, amado hermano? Yo fui un joven ejemplar. Yo fui alguien, amado hermano, que para los que vienen de El Salvador saben, cuando lo he platicado con la hermana Esperanza, no cualquiera entraba a la Universidad Nacional, bueno, al menos en mi tiempo, porque teníamos que pasar un examen. Si usted no pasaba ese examen, usted no podía entrar a la Universidad Nacional. Usted llegaba a una gran pared, no sé si todavía existe eso. Había una pared donde estaban todos los nombres. Y después que usted había sido evaluado, si tu nombre no estaba escrito en esa pared, tú no podías entrar a la Universidad Nacional. Pero aquel joven que era bueno en cálculos, aquel joven, amado hermano, que quería ser ingeniero, aquel joven que había querido tener aspiraciones de ser alguien con 2 carreras en la universidad al mismo tiempo, ese era yo. Ahora estoy perdido en los Estados Unidos, llorando en una cárcel de máxima seguridad. Ahora estoy pidiéndole a Dios que extienda su mano y que me saque de ahí. Y cuando Dios me hacía el milagro, volví a caer en lo mismo. Yo no entendí cuando yo era joven, amado hermano, que todo lo que yo estaba viviendo era un proceso. Había pasado por desiertos, había pasado lágrimas, había tenido dolor, pero ahora puedo decir, vale la pena servir al Dios Todopoderoso. Vale la pena, amado hermano, mantenerse en las manos de Dios. Y quiero terminarte diciendo, bajo el molde de Dios, o cuando tú estás en su mano, pueden pasar muchas cosas, pero deja que Él haga con tu vida como Él quiere. Cuando una pieza, hermano, cuando una pieza de barro se hace, usted sabe que si esa pieza de barro no es pasada por el fuego a una temperatura alta, la pieza se quiebra. ¿Cuántos han visto vasijas de barro? Mi esposa me trajo una vez de Tijuana un jarrito grande, y con él venían 4 jarritos pequeños. Yo quería tomar el fresco de tamarindo de esa olla, pero como me gustaba tanto por la forma que le habían hecho, ni siquiera llegué a usarlo. Un día en el verano le dije a mi esposa, hay que usar los jarritos, y ella dijo, ¿cuáles jarritos? Y ya los regalé. Esa pieza de barro eres tú, hermano. Esa pieza de barro deja que Dios la moldee. No importa, hermano Miguel, los 32, 33 años que hayan pasado, lo importante es que todavía hay vida. Lo importante es que todavía nos podemos arrepentir. Quisiera hablarles más de un hombre que conoció el sufrimiento, las pruebas, el dolor,
la tristeza, las humillaciones de un hombre que lo llamaron muchas veces mojado, de un hombre, amado hermano, que aspiró ser alguien aquí en los Estados Unidos y lo que recibió desprecios. Ese hombre era yo. Muchas de las veces me despreciaron, muchas de las veces me humillaron, muchas de las veces me llamaron Ricky Ricardo por el acento que tengo para hablar inglés. Pero hasta el día de hoy, todas esas humillaciones, amado hermano, aún la gente que me llamó esas cosas, un día Dios me puso como José a ser jefe de ellos. Y me puso en alto. Hasta el día de hoy puedo decir que Dios ha sido bueno con mi vida. Que aunque he pasado circunstancias difíciles, no lo cambio por nada del mundo. ¿Harías tú lo mismo, hermano? Ponte de pie. Hay cosas que tú y yo no las vamos a entender, pero Dios sí las va a entender. He comentado muchas de las veces, amado hermano, desde 1994 recibí un llamado para ser pastor. Yo no quería ser pastor. Me dediqué, amado hermano, y mucha gente me criticó diciendo que yo estaba dedicado a hacer dinero, pero no a buscar las cosas espirituales. Llegué a tener en mi cuenta de banco $300,000. Llegué a tener propiedades. Llegué a tener de todo. Pero como le decía a mi hermano Miguel, no era feliz. No era feliz hasta el día que en el año 2014, a una temperatura de más de 100 grados, le pregunté a Dios: ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor me habló a través de su Espíritu: que me sirvas con todo tu corazón. Ya no me quedaba nada. Estaba perdiendo mi negocio. Había perdido casas. Había perdido mi dinero en la bolsa de valores. Había perdido todo. Tenía $200 mi cuenta de banco. Y había un Dios llamándome para ser pastor. Y este lugar donde usted está parado, hermanos, pedía $5,600 para la renta. Su servidor tenía $200. Cuando yo entro a este lugar y yo veo el site de renta, sigo terminando el mensaje. Cuando usted esté en las manos de Dios, Él hace como Él quiere. Entro a este lugar y pregunto al hombre y dice: si usted quiere este lugar, deje $200 de depósito y se lo detengo por 3 días. Y en 3 días me trae $5,600. Cuando yo llego a mi casa y le digo a mi esposa, con 16 personas ya en una célula, le digo: nos vamos de este lugar. Mi esposa me dice: ¿para qué nos vamos si usted no tiene dinero? Y en verdad yo no tenía dinero, hermano. Es fácil decir: yo soy pastor, pero me van a dar un salario, me van a dar todo. Había graduado, había estudiado, quise ser maestro para nuevos ministros, pero no pastor. Ahora me vengo a meter a este lugar con $200. Me dan 3 días y estoy delante de Dios. Digo a mi esposa: en 3 días tengo que tener ese dinero. Mi esposa se rió y dijo: usted tiene mucha fe. Y yo dije: si Dios me ha llamado, Dios lo va a proveer. Había pasado un día y no había entrado ni un penny a mi negocio. Habían pasado 2 días y no entraba nada. Parecía que todo era peor. Cuando yo esperaba, amado hermano, el correo,
tenía que pasar, y yo sabía que Dios iba a traer algo, que Dios iba a traer un cheque. Cuando, amado hermano, yo abro el correo y me encuentro que tengo $10,000 en un cheque, yo empecé a decir: Señor, tú eres real. Nos vamos para el lugar de la resida. Y aquí Dios nos trajo para adorarle. Sin dinero, Dios nos trajo. Ahora somos muchos. Y ahora le puedo decir: Dios no es bueno, es buenísimo. Porque no solamente me proveyó a mí, sino te ha proveído a ti. Mi amado hermano, cuando tengamos un edificio y Miguel puedas poner tu mano para construir y que quede tu nombre palpado en ese lugar, entonces yo me voy a gozar. Cuando yo pueda dejar para cada niño una escuela donde ustedes no puedan ir a una escuela secular, entonces me voy a gozar. Entonces voy a decir: Dios, tú eres bueno. Levanta tu mano ahí donde estás. Padre eterno, príncipe de paz, Dios fuerte, Dios todopoderoso, tú que nos has ayudado hasta el día de hoy, tú que has extendido tu mano y nos has ayudado, yo te ruego, Padre amado, que nos sigas ayudando, que nos sigas guiando por esta senda de amor, por esta senda de justicia, por esta senda de misericordia. Padre, gracias por todo lo que nos has dado hasta el día de hoy. Si han habido lágrimas, gracias por esas lágrimas. Si ha habido dolor, gracias por ese dolor. Ahora, Señor, alabo y exalto tu nombre. ¿Por qué no le dices que lo exaltas en esta hora? Yo no sé si los hermanos músicos se saben un canto que dice: amén, amén, amén. Las promesas del Señor son siempre amén. Si se lo saben, yo voy a invitar a los músicos que vengan y vamos a cantar ese canto. ¿No se lo saben? ¿Qué hacemos con estos músicos? No se crean músicos. Dios va a hacer cosas grandes pronto. Vamos entonces, amado hermano, a preguntar: ¿habrá alguna persona en nuestros medios que diga: yo necesito de Dios? Un día yo levanté mi mano. Como yo contaba, hermano, yo no levanté mi mano con una sonrisa. Yo levanté mis manos cuando fui a la iglesia con unas muletas a mi lado, porque tenía una necesidad que Dios no me dejara inválido. Y dije: Señor, aquí estoy, pero yo quiero un milagro. ¿Se la saben? Y hermanos, no me arrepiento de haber aceptado a Cristo. No me arrepiento de un 20 de agosto de 1990 haber recibido a Cristo. ¿Por qué que no cantamos eso? Si le quieres dar tu corazón a Dios, levántame tu mano. Yo quiero orar por ti. Cuando veo tu gloria, gracias, hermano. Si hay alguien que diga: yo quiero entregar mi vida a Cristo, y dígame con tu mano levantada y yo voy a orar por tu vida. Amén, 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 amén. Cantamos ese canto. Mi vida yo la rindo a tus pies. Cuando veo su gloria y su poder, a la orden